Mire, ustedes están viendo esto porque les da la gana. El que se vayan todos de hoy es muy particular. Invitamos al señor Ali Morales. El señor Rebeca Ionache no ha llegado. Es sábado a las 10 de la mañana esta grabación y transmisión para toda la gente que está en Europa, para quienes de vez en cuando hacemos esto a esta hora, porque los miércoles a las 7:30 de la noche nos odian. Ahí está Cecilia, de todas maneras, Rafael en Zurich, Ada en Valencia y un pocotón de gente más. Y usted está aquí viendo esto porque quiere. No se ponga a dejar comentarios como un loco, porque es como el chiste de la monja que ya ha echado. Arranquemos con la música. A partir de este momento, Es la hora. La segunda temporada de... Que se vayan todos, que se vayan todos. Y decimos buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a Que Se Vayan. ¡Todos! Esto es el Club de Habladores. Y hoy, en la historia de la estupidez humana, ya hablo que es los micrófonos. Entonces, mira, aquí hay gente... A mí me encanta que Venezuela te queda en Wonder Lake, Illinois, pero te queda también en Montevideo, pero te queda también en el Marqués. ¿Qué bandera? ¿Ah? Y Alemania, España, Australia... Bueno, aquí hay un pocotón de gente que para quienes estamos haciendo Que Se Vayan Todos de hoy, un homenaje a la estupidez humana. Ali Morales es productor de contenido sobre, me atrevo a dejarlo en un tema muy amplio, cultura, pero cultura activa, cultura viva. Sí. Y lo invitamos para hablar de un tema de la estupidez humana, que es definir la cultura. ¿Por qué es un tema de estupidez humana? Porque se confunde rápidamente con muchas otras cosas. Se confunde con definir la cultura lo que deberíamos ser. Sí, totalmente. O sea, las conversaciones. El ideal. El ideal venezolano, el ideal cultural venezolano. Se confunde para hablar de mi cultura versus tu cultura. El mejor ejemplo yo creo que hay es el de Estados Unidos, que mucha gente decía la primera presidencia de Trump, o con Bush Jr. también lo decían, que qué bolas que un país tan avanzado escoge un tipo tan básico. Y luego tú le dices, claro, porque lo que te llega a ti de la cultura gringa es la costa este, es Boston, Nueva York. O las películas de Woody Allen. Las películas de Woody Allen, pero el gringo está también en Utah, el gringo está también, bueno, Florida. Uno te dice en Florida, los mismos gringos dicen que Florida es el tío borracho de la familia. Un buen ejemplo de eso, yo consumí hace poco Atlanta, y Atlanta es como ese lado de Estados Unidos que tú no necesariamente ves en las películas. Y un pana me hablaba también como ese beta que dice, pregúntate en Estados Unidos qué es un redneck. Y te vas a dar cuenta que es el verdadero norteamericano, que capaz la industria no te lo presenta, pero es... Bueno, pero le pasa bien a los españoles. La cultura española durante mucho... creo que ocurre en la película Bienvenido Mr. Marshall. Este beta tengo que ponérmelo, ¿verdad? No, lo deja ahí en la mesa. Ah, bello. En la película Bienvenido Mr. Marshall es el plan Marshall, va para España. ¿No? El plan Marshall es el plan después de la Segunda Guerra Mundial. Deciden que le van a... Bueno, los Estados Unidos dicen hay que recuperar económicamente Europa por el bien de la economía y por el bien de todo. Y Marshall... Y por el bien de hacer lucas también. Y por el bien de hacer lucas, claro. Y vamos a invertir plata en los países. Entonces, ¿qué implica invertir plata? Bueno, recuperar puentes, recuperar calles, construir fábricas, qué sé yo. Y entonces, claro, el plan Marshall se le entendía como bien el señor Marshall. Y cómo lo recibimos, y era un pueblo del norte de España que se estaba preparando porque por aquí iba a pasar el general Marshall, el señor Marshall, en su visita a España para ver, y hay que impresionarlo. Y entonces, claro, ellos estaban en un problema porque la cultura de ellos del norte de España no tiene nada que ver con el flamenco y las castañuelas, pero ellos se disfrazan. Y tú los ves como ellos están teniendo el problema de esta no es nuestra cultura. Tú baila, que esto es lo que los gringos creen que somos nosotros. Obviamente. Y creo que también le puede pasar a uno. Es decir, cuando yo vi que vino John Travolta y en Estado Sensacional, vas a tener que buscar ese video. Ese es beta épico, ese es un momento épico. El hombre está venezolano. bailando joropo y también bailó Olivia Newton-John, uno que era cultura venezolana / gringa o / Caribe, Florida, Miami, el juego de pelota, no cultura venezolana, fútbol, toros coleados, arpa, cuatro y maraca. Decía, ¿qué es eso? Pero qué pena con John Travolta que lo disfrazaron con un liqui. Después uno va, gracias a que uno tuvo padres que lo quisieron llevar para todos lados, uno tenía familiares con fincas y uno fue conociendo esa cultura, pero nunca terminó de ser de una. No. O capaz en su casa veía a Tío Simón y conectabas con ese beta. Ese era el lugar para conectar. Sí. Entonces tenemos el otro problema que es mi cultura versus tu cultura, o entender la cultura por lo que los medios muestran de un lugar y no lo que es un país. Y luego está el otro problema, que yo creo que lo que es un país es sumamente complejo, porque es como lo que es una persona. Es decir, nosotros hacemos de los países personajes, para utilizar una estrategia de Luigi Pirandello. Pirandello decía,
El personaje es mucho mejor que la persona, porque el personaje es bidimensional, se comporta siempre de la misma manera, tiene una anécdota que él cumple, mientras que la persona es demasiado compleja. Entonces, su visión del mundo y su visión del teatro es que uno pues lidia mejor con personajes que con personas. Yo creo que uno lidia, a ver, va de la mano de esto. ¿Dónde está la estupidez hoy? ¿Por qué la cultura del venezolano entra dentro de la historia de la estupidez humana, donde hemos hablado de grandes estafas, mentiras del mercadeo, armas que salieron mal? En el hecho de que es imposible colocar el dedo sobre algo tan dinámico como una cultura, como lo que es una cultura. O sea, cultura es como generación. Es uno de esos inventos que tú dices, ¿para dónde vamos a ir con esto? Si al final, yo soy de generación X, pero nosotros vamos a encontrarnos otra gente de generación X que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, creo que ahí es donde está como el meollo de esta situación. Y sí es verdad y tienes toda la razón sobre el tema de que es parte de hacer un análisis estúpido de nuestra realidad. Porque, fíjate, una vaina que a mí me mueve burda, y por eso es que yo empecé a hacer contenido, era que el punto de análisis mío es mi propia realidad. O sea, es acercarme a una realidad incluso desconocida y tratar de comprenderla. Y en medio de eso tratar de identificar, bueno, ¿qué coño esto nos hace a nosotros como venezolanos y por qué me siento identificado? O por qué hay tanta gente que se identifica, porque capaz yo no necesariamente me siento identificado, pero hay demasiada gente que se puede identificar con eso. Y ahí empecé a descubrir que, tal cual como tú lo dices, hay muchos venezolanos. Yo creo que, sobre todo quienes nos están escuchando ahorita, que tienen este beta de una identidad dual, porque están como viéndose en lo que crecieron y ahora están afuera viendo ahora un reflejo de eso en comparación con lo que ahora creen que pasa aquí en Venezuela. Yo creo que empiezan a uno a poner contradicciones y creo que el venezolano ahorita tiene esas contradicciones. Pero yo no creo que sea de ahorita. Si ¿Tú crees que no? A ver, piensa en, casi que estamos arrancando por el final, ¿cuál es la quinta esencia de tratar de ubicar la cultura en el venezolano? Creo que hay dos referentes importantes. Uno, el más obvio, Rómulo Gallego. Ok. La tensión entre lo salvaje, lo intuitivo, lo popular, lo descarnado, porque Doña Bárbara es descarnada, Sí, es casi sí, una sí. mafiosa. Doña Bárbara como personaje contemporáneo prácticamente sería una capo de la droga. Claro, pero Y por otro lado, Santos Luzardo, la civilización. O sea, él lo hace de una forma muy simple, pero en el fondo, tú entiendes. Y fíjate que, ¿cuál es la respuesta a Doña Bárbara de Pérez Jiménez? Mandarle a pedir a Camilo José Cela que escribe una novela que se llama La Catira para tratar de vender una imagen de Venezuela de lo que era el ideario de Pérez Jiménez, que era una Venezuela blanca. bien, eso es siendo tema, porque fíjate, partamos desde ahí. Hay una cosa que es que ¿quién se piensa el ser venezolano? Eso es lo primero. Ajá. Yo creo que ese es un primer plano donde tenemos que hablar. ¿Quién se piensa quién es el venezolano? El venezolano, marico, ¿quién se lo puede pensar? Alguien que desde el privilegio puede separarse de su propia realidad y decir, ajá, yo voy a pensarme cómo es este ideal que Pero yo ¿por tengo. qué es el privilegio? Bueno, que te dejo terminar. No, pero lo déjame digo anotar mi porque pregunta. está bien. Porque lo digo desde el privilegio y aprovecho porque para allá es donde iba. Porque al final tú cuando estás en una situación cotidiana de tu realidad, donde estás resolviendo, haciendo tu cotidianidad, y es el caso de Doña Bárbara, por eso pongo el caso de Doña Bárbara, tú no te estás haciendo un planteamiento si lo que tú estás haciendo en tu vida está dentro del ideario de las cosas que te quieres plantear. Es decir, en la construcción de esa venezolanidad, como un estamento moral hacia lo alto que tú dices, yo tengo que cumplir eso. Mira, mentira, paja, tú estás viviendo. Y en el viviendo estás tratando de resolver de la forma en que eso mejor te convenga a ti, de acuerdo a ciertos parámetros con los que creciste y tú sientes que son justamente aquellas vainas que te guían en la vida. Y entre ellas una básica es, no me tengo que dejar joder por nadie. Ok, Entonces, vamos a colocarle un piga a esa. Esa me parece, pero digamos, no es única de nosotros, porque No. uno quisiera que una definición cultural nos separara y más aún nos pusiera, somos los más arrechos del mundo, que no lo somos, que no hay la persona más arrecha del mundo, no existe. pero una forma de no me puedo dejar joder por nadie es ir por la vida diciendo los venezolanos somos los más arrechos que hay. A eso voy. Entonces, ¿qué ocurre? Por otro lado, existe quien se separa, esta persona que resolvió y lo va haciendo en su vida. Por otro lado está este que sí puede pensarse quién es el venezolano y qué es lo que debe cumplir. Pero este que piensa que debe ser el venezolano, entonces empieza a identificar la historia y se empieza a identificar a sí mismo como aquel sujeto, ya no es una persona, sino un sujeto
que tiene grandes victorias, tiene grandes logros, tiene grandes hechos. Y sobre la base de eso, entonces empieza a decir, bueno, yo soy lo mejor de todo lo que ha sido el sujeto histórico. Pero la verdad es que el sujeto histórico pudo haber sido una mierda y eso, y solamente las contradicciones que se enfrentó fue la que le llevó a hacer. Un ejemplo de eso pasó hace poco. Hay un carajo colombiano creador de contenido que él es de la zona del Pacífico. Ahorita no recuerdo el nombre. Y él se lanzó una lírica, que sobre todo porque él trabaja sobre temas raciales, se lanzó una lírica diciendo Bolívar era racista. Y el loco tuvo que llegar a la conclusión sobre el tema de racismo a partir de sus propias derrotas. Yo empecé a ver el video a partir de lo que él hizo el planteamiento y lo que hice fue irme a los comentarios porque sabía que iban a estar venezolanos, mano, diciendo eso es mentira, no me puedes estar hablando de Bolívar de esa manera, porque además todos los venezolanos justamente en esta visión de nosotros somos hijos de Bolívar y Bolívar es el ideario venezolano, verga, no me puedes decir que esto. Y al final él dice algo que es una realidad. Bolívar, ¿qué? Le costó una república 10 años quedar en bancarrota y sin ejército para poder entender siquiera de forma cercana que lo que él estaba construyendo iba más allá del pensamiento de los sujetos que estaban alrededor de él. Claro, del otro lado estaba el otro diciéndole, yo te dije que esto era bochinche, bochinche, bochinche. Le tuvo que llegar Petión y decirle, hermano, dale la libertad claro, a la gente que le conviene la vuelta que estás haciendo. Ahora, y además, que no entremos en el tema que ya lo hicimos aquí, un programa sobre la leyenda negra de la cantidad de indígenas y no criollos que querían quedarse con el rey. Que yo soy súbdito del rey, me da mucho mejor allá y ese tema no se toca. Pero, a ver, lo tocaste desde el punto de vista de una verdad donde yo quiero llegar a que la cultura del venezolano es lo más arrecho que tiene el venezolano. Yo creo que, inclusive a pesar de él, porque yo sí creo que hay una intención así, Gallego termina dándose cuenta que esa selva es más poderosa que lo demás. Y creo que también le ocurre porque cuando escribe Canaima, tú sientes lo mismo. Sientes que para él es una derrota del hombre culto, de la cultura, el hecho de que la selva nos engulla, de que la superstición nos engulla. Para mí es un retrato honesto el hecho de que estamos en esa tensión constantemente. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que si algo define al latinoamericano en particular, y quizás es también una verdad de África, que uno no conoce esa cultura, no lo puede decir por aquí alguien que estaba en Burkina Faso. Claro, en África el tema colonial es más fuerte que con nosotros, aunque no lo creamos. Sí. Pero esa cuestión de que uno vive en una tensión entre lo mágico, lo bestial del entorno en el que estamos y la propuesta del mundo civilizado. Entonces, en esa dificultad donde yo quiero colocar un adorno increíble aquí, hecho en aluminio y tal, y una raíz de un apamate levanta la vaina y lo tumba, o lo tuvimos que hacer con 4 bases elevadas, porque el apamate, o mejor aún, tú montas la esfera de Soto, una de las grandes, y además una esfera que apela a una imagen muy nuestra, el sol, naciente, poniente, oriente, pero también es nuestros minerales, porque es el aluminio, y le tienes que cavar un foso, weón. Sí. O sea, hay un foso alrededor para que la gente no se robe las varillas. Es más, eso es Venezuela. Venezuela te produce una escultura arrechísima. Un tipo como Soto, como Cruz 10, increíble. Pero también, si lo pones al aire libre, va a tener que poner cocodrilos, culebras, 4 guardias nacionales, un puesto, un foso que si te caes no hay manera de salir para que no se roben las varillas. Entonces, además, a eso le agregas el hecho de que el único acceso que tiene es vía vehicular y no puedes hacerlo caminando. O sea, eso es tan Venezuela. claro, que hay que llegar al carro. Que hay que llegar en carro. Y por eso es que yo siempre coloco como esta condición como el beta del privilegio, de que quién está desde el privilegio, quién se piensa Venezuela es el privilegio y quién no se la piensa desde ahí. O sea, lo digo sobre todo porque tengo burda de panas que a quien nos está escuchando estoy casi seguro que pueden conectarse con esa idea. Y me dijeron, marico, yo vivía en Venezuela y yo nunca escuché salsa. Yo vivía en Venezuela, yo nunca escuché raspacanilla ni nada de esa vaina. Me parecía la vaina más odiosa de poder y me parecía que había una gente que consumía eso y que no sabía ni siquiera la razón del por qué. Y estando fuera, yo agarré y me senté con unos panas y de pronto el sonido vibrante de eso en el ambiente, conectado con algo, me hizo marico como Ratatouille le hizo a Gru. Y esa Bueno, aquí vaina. habrá muchos migrantes que te pueden comentar precisamente cuánto escuchaban de música venezolana estando aquí
y cuánto estando afuera. Total. Y eso tiene que ver justamente porque yo siento que la construcción de la visión del venezolano aquí en Venezuela tiene que ver con un ideal que no necesariamente está planteado desde una visión venezolana y latinoamericana. Escúchese bien esto. ¿Por qué? Fíjate que yo siento que desde todo el proceso de la colonia, después de pasar todo el proceso de la colonia, que yo siento que hay un poco, a partir de todo este beta de los caudillos y de todo este tema, sobre todo de hecho hablaba con un pana, decía, nosotros en la guerra de independencia, tú miras la guerra de independencia de los demás países latinoamericanos y todas duraron menos de 2 años. Tú llegas aquí a Venezuela y esa vaina se extiende por más de 10 años. Diezmamos a la población. Nosotros tenemos una actitud ante la vida en la que nosotros tenemos una ferocidad donde ponemos que lo que nosotros hacemos es lo mejor y vamos hasta las últimas consecuencias. Y luego de eso empezamos como en un proceso de, bueno, ¿qué coño somos? O sea, éramos españoles, no éramos españoles, ¿qué significa ser venezolano? Cuando tú hablas, bueno, es que ser venezolano es ser parte de Latinoamérica y eso nos pone como una situación de la Gran Colombia y el venezolano así como que me sabe huevo esa mierda, esa vaina se la quedan los colombianos si le da la gana, yo soy distinto a todo. Yo creo que Rómulo Gallego en algún punto creo que se enfrentó a esta misma situación y voy a hacer la comparativa porque para quienes no me conocen, yo soy colombo-venezolano, entonces tengo como mi bilateralidad identitaria está entre Colombia y Venezuela. Y yo a través de García Márquez conecté con esta vaina, porque García Márquez en el mismo tiempo de Rómulo, un poco después del tiempo de Rómulo Gallego, está tratando también un poco de hacer lo mismo que él, ser universal. Y la universalidad él la encontró después de intentar con Cortázar traducir las vainas al inglés o al francés, terminó entendiendo de que tengo que contar mi historia, pero mi historia salvaje, tengo que contarla en los términos en cómo yo la comprendo y cómo la comprende el común que está a mi alrededor. Y en eso yo voy a crear una universalidad que Bueno, yo no sé si dice lo voy a crear, pero surge. Yo soy amigo de que de la honestidad surge. Es decir, uno se lee... o sea, hay autores que uno dice, ¿qué carajo tiene que ver uno con un Kafka? Sí. ¿Me entiendes? Cierto, y cuando Kafka hace El Proceso, que es una novela básicamente y se ha llevado al teatro de un carajo atrapado en el peo burocrático, uno puede que no entienda algunas de las normas sociales que se están aplicando, pero uno entiende perfectamente el ser humano atrapado en un peo de que el reglamento, el papelito, lo otro, voy a hablar con el señor para que te ayude, cómo se te ocurre haber entrado ese día y no el otro. Y el tipo está hablando de Praga, hermano. Entonces nosotros también que... Sí, es verdad. Pero, a ver, una de las cosas que no hemos mencionado es que como éramos Capitanía General y no Virreinato, bien, hay un complejito. Datazo. Hay un complejito. Sí, hay un complejito. Que pues nosotros somos un fuerte. Que nos llevó a ser más vanidosos. O sea, la gente cree que la vanidad la inventó Osmel Sousa. La vanidad del venezolano viene de que inclusive en épocas de la colonia éramos los primeros en recibir las telas europeas. Sí. Y las damas venezolanas se ufanaban de que aquí te vestías con las telas europeas y los últimos diseños de la moda europea antes que llegaran al virreinato, mucho antes que llegaran a Perú, quizás a Argentina. Entonces, y había ese constante de, bueno, somos capitanía, pero tenemos a Bolívar. Tuvimos que ir a liberarlos a ustedes, los grandes virreinatos, etcétera. Que lo cual, desde el punto de vista de logística militar, era natural que surgiera la rebelión en el flanco más débil, obviamente, del virreinato. Ese complejo, creo que es otra de las partes, mi vieja hablaba mucho, decía, el venezolano es acomplejado. Yo le decía, pero ¿cómo acomplejado si se las pasa diciendo soy el carajo más arrecho del mundo? Y dice, precisamente es compensación. La persona que es muy arrecha no necesita compensarse. O sea, no necesita decir yo soy el más arrecho del mundo. Pero aquí donde voy a hacer un salto cuántico. Okay. Marcos Pérez Jiménez, el nuevo ideario nacional. Ajá. Eso es un beta que además Marcos Pérez Jiménez lo hace en el planteamiento de una visión, voy a poner comillas, mestizaje de nuestra sociedad para de lo mejor sacar lo mejor. Y que además se hace un planteamiento de la apertura, incluso la religión no necesariamente se toca como un elemento, pero las aperturas sobre otros tipos de expresiones espirituales en Venezuela empiezan a tener presencia, o sea, la espiritualidad, o sea, el espiritismo, Ajá. la santería yorúa empieza a tener una fuerza dentro de la espiritualidad venezolana y el espiritismo como un reconocimiento de coño, reconoce al afro, reconoce al indígena, reconoce al español. Toda esa vaina móntalo en un altar y date cuenta que esa es tu realidad y desde ahí puedes hacer una reflexión de quiénes somos. Yo creo que a partir de ese punto sí empiezan a generarse como unas contradicciones de lo que en la actualidad nosotros, y bueno, no contradicciones, sino como de elementos que empiezan a jugar con fuerza en este momento.
y que para quienes vinieron dibujando a lo largo de toda la historia de lo que era el ser venezolano, ese ideario terminó de forma práctica haciéndolo como un discurso que en la realidad no necesariamente se Claro. Porque puede es que comprobar. la mayor estupidez, ya que nuestro objetivo siempre es la estupidez humana, es que se puede decretar la cultura. Ahí está. Jung decía que toman 3 generaciones que se integre un valor cultural a una determinada sociedad. La primera generación lo entiende en teoría. La segunda generación lidia con el tema de integrarlo y para la tercera ya es natural. A saber, mi papá y mi mamá serían personas que consideraban a un homosexual una persona que no era una enferma, bueno, que simplemente era distinta y que tenemos un trabajo por delante muy grande para integrarlo. Yo soy de los que ya lidié con, están a mi alrededor, todavía hay residuos de homofobia que quedan, porque hasta mi papá, por muy lógico que él fuera, mi papá en su instinto natural no era el mejor amigo ay, sí, vamos para allá. No, gracias, no, déjamelo. Y luego mis hijas ya ven a 2 tipos besándose y no van a hacer ¿qué está ocurriendo? Sino simplemente voltean. Mi papá hubiera tenido todo un problema para explicarlo. Yo simplemente dije, sí, mi amor, hay hombres que le gustan los hombres y mujeres que le gustan las mujeres. Y no expliqué más porque mi teoría es no le explicas a un niño más allá de lo que te pregunte, porque la vas a cagar. Y ella hizo, ok, y volteó, y ya está. Y lo vio como algo que no voy a entrar aquí en el tema de normalizar, no tiene razón para extrañarse. Y eso va entrando por muchas razones, pero para tú lograr que una cultura absorba algo, te tienes que pegar 3 generaciones, y me atrevo a decir 3 generaciones en las cuales no contraste con la realidad. ¿A qué me refiero? Hay gente en Corea del Norte en este momento que efectivamente cree que la dinastía que los ha gobernado es la mayor bendición que le pudo haber ocurrido, porque el régimen se cuida absolutamente de que nadie vea nada fuera de, y por eso se penaliza tanto el que entre un contenido de. Pero cuando tú quieres instituir una realidad y esa realidad choca contra el mundo, tarde o temprano te vas a dar el guamazo que se están dando los gringos, ¿no? Somos los carajos más arrechos del mundo, los chivos que más mean. Cuando llega el momento, los chinos están abriendo universidades con dinero de 1.000 millonarios que están financiando universidades, los gringos están atacando la suya. ¿Y para dónde se va a ir el talento? ¿O para dónde podría terminar yéndose el talento? Entonces, tú puedes decir que tú eres el más arrecho del mundo, tú puedes decir muchas cosas, pero la realidad es la realidad. Entonces, ahí es donde yo creo que el acto de honestidad de Gallegos es reconocer, bueno, yo no puedo negar esta selva. Yo no puedo negar que esta selva afecta. Y selva en el mejor sentido de la palabra, como una energía, como una fuerza. Sí, entiendo. Sin ser una cosa claro, peyorativa. Que para él era, hay otro discurso que podemos introducir para entenderlo, que es el de Cabrujas. Bello. ¿Ok? Hay un fragmento de Cabrujas que tú habrás visto, estoy seguro que todos ustedes lo han visto. Si no lo escucharon en una canción de Lil Supa. Y lo vamos a meter. Pero la tesis de Cabrujas era, esta parte la vas a borrar, Estefano, porque metemos el fragmento de Cabrujas aquí. Lo que lo hace un ser maravilloso al venezolano es su falta de autenticidad. Aquí hay una gente que quieren telurizarnos a los venezolanos, que quieren convertirnos en unos ciudadanos de arepa y de maíz y de cogollo, cuando el venezolano es un noruego, o un checo, o un danés, o un ruso, o lo que tú quieras. Nosotros somos, los latinoamericanos, diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo, porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto. Un francés puede ser más culto, porque hay unas formas y unas organizaciones y una economía y una historia. Pero un venezolano tiene evidentemente mayor capacidad de comprender la humanidad. Él se entendía mucho mejor con Brahms que con la arepa, que con unas caraotas. Y claro, con la voz tradicional de Cabrujas que hace que sea mucho más divertido. Totalmente. Aquí nos quieren vender, que somos una gente hecha de maíz, que uno tiene que ir con una pluma en la cabeza, y el venezolano es algo, el latinoamericano es francés. Y claro, ese es el otro movimiento pendular a somos arpa, cuatro y maraca, y yo creo que en esa tensión vivimos. Pero, de nuevo, también había un lugar desde el que se quería decretar esto debe ser la cultura. Fíjate que fino que toques ese... Antes de venir, cuando me dijiste lo del beta del tema, me puse como, yo te dije, me voy a poner un poquito a estudiar a ver qué onda. Y cuando arrancamos como esta conversación, hablamos como primero de esta visión ideal.
Y que al final eso yo no sé si este video puede ser el más visto o el más escuchado, porque a la gente cuando uno racionaliza a veces mucho, la gente sabe, le da como ladilla. Porque en la era de TikTok la gente quiere que te lo diga en 3 minutos fácilmente. Pero no, el beta es que cuando tú buscas como a gente que ha pensado la historia y se ha pensado esto, por lo menos en los últimos 2 siglos, hay 2 referencias que me gustaría hacer como una cosa comparada aquí, que una es Augusto Mijares, que es historiador, pero él está un poco más cercano del final del siglo XIX, la generación del 40 que se pensó como esta realidad del venezolano, y hacerlo en comparativa con Arturo Uslar Pietri, teniendo a partir de justamente esta conversación de Cabruja. Fíjate que Augusto Mijares tenía una visión burde positivista sobre la realidad. Hay cosas sobre el pensamiento del que me parece arrechísima, que es esta visión que él tiene sobre los sembradores de ceniza y sobre aquel venezolano que tiene que empezar a reconocer la historia y todos esos procesos que hemos vivido como parte de un devenir en el que tú tienes que ser una continuidad de ese estandarte que levantaron otros hombres, no mujeres, pero hombres, hasta este punto. La cultura como una misión. La cultura como una misión. Verga, y está recho, cuando tú lo lees como planteamiento y motivacional, es brutal, porque eso te pone una perspectiva que tú dices, coño, ¿cómo tú señalas el ser venezolano? ¿Lo vas a señalar desde la cagada que eres o lo señalas desde aquellos hitos? Entonces él planteaba de que aquellos que ponen la discusión sobre la contradicción de la cagada que somos son sembradores de ceniza, y aquellos que logran solamente poner en discusión lo bueno, coño, te ayuda a que avance esto. Pero la verdad es que ese sujeto es un sujeto ideal. Y por eso ponía la comparación con Uslar Pietri. Uslar Pietri, por otro lado, él habla de la contradicción que existe de este venezolano a partir de las circunstancias históricas que él se enfrenta. Y en esas circunstancias históricas y sus modelos, sobre todo el modelo rentista, que yo siento que es un pico que cambia la cultura del venezolano, Sí, claro. y que yo creo que es sobre lo que nos tenemos que sentar, sobre todo en la discusión en la que es el venezolano en la actualidad. Coño, eso te pone en otra cosa de que tú dices, bueno, cuando tú hablas del venezolano como un ideal, tú no necesariamente entonces estás hablándole a las mayorías, sino que terminas juzgando a las mayorías sobre quiénes son, sobre cuáles son las circunstancias que los llevaron a, y sobre él, coño, tienes que decir, verga, ¿qué tipo de venezolano eres? Claro, pero ahí, para resumir, hemos pasado por esa tensión que hay entre lo animal y la idea de progreso externa, Ajá. proyecto de la modernidad, que viene desde la ilustración, la era industrial, la industrialización del país, ese choque de vamos a hacer la cultura como lo que debe ser el venezolano, y ahí está un plan como el de Pérez Jiménez de, no, es que, o sea, vámonos por este lado y para acá debe ir la cultura, lo cual es una pendejada del tamaño de una casa. Y está también bueno, ¿cómo vamos a entender la cultura? Como una misión que hay que cumplir. Ya no yo soy el que la va a orientar, sino, bueno, tomemos los mejores ejemplos y aquellos que están usando los peores ejemplos, que también yo creo que los que usan los peores ejemplos, digamos, en toda cultura hay un maldito. Entonces tú escoges qué ver. Yo creo que eso se ve también en la cultura individual de cada quien. Es decir, tú tienes en tu familia una serie de miembros y alrededor tuyo, profesores, el vecino. Tú decides cuál es el modelo, o sea, de quién vas a tomar algo. Hay gente que es tu enemigo, hay gente que es tu amigo, todo el mundo es tu maestro. De este voy a aprender, coño, la verdad que este tipo está loco de bola. Yo no voy a hacer eso. Pero es una decisión. El problema de la cultura es que, como es colectiva, no es una decisión. Es un proceso espontáneo. O sea, aquí hay gente que dice, yo llegué a escuchar salsa un rato cuando viví en Venezuela, pero ahora lo escucho más. La cantidad de gente aquí hablando de que escuchan o consumen ciertas cosas de la cultura que no consumían aquí adrede, es porque estás sintiendo que te estás yendo culturalmente a un lugar y algo que tú decides rescatar. Y digo, ya va, vamos a poner esto. O estás sintiendo que te falta algo y no sabías que lo tenías. Y cuando lo pones dices, esto me dice algo. Entonces, aquí hablar de la cultura venezolana siempre, pero me gusta lo que trajiste, que es siempre definir lo negativo. Es decir, es que vamos a ir a uno de los elementos con los que se ha tratado de discutir la cultura venezolana toda la vida. La cultura de la viveza criolla, Ajá. tío tigre y tío conejo, no trabajar, de ganarse, de que aquí ninguna fortuna es bien habida, y que quizás en diálogo, quizás como causa, quizás como efecto, es parte también de la cultura de izquierda de nuestro país. Es decir, como todo el mundo roba, hay que poner, aquí tiene que llegar, de la idea de un hegemón que resuelve. Claro, pero Tiene si que tú venir Gómez a parar las guerras federales. Tiene que venir Pérez Jiménez, pues estos adecos se volvieron locos. O sea, tiene que venir un tipo
que ponga orden, porque si tú nos dejas solos, todos somos tío conejo y todos vamos a tratar de robar. Pero ya va, voy a hacer como un inciso a eso, que es el beta de que The War Be Blood, una película de Paul Thomas Anderson, donde se habla de la construcción, como del proceso de industrialización de Estados Unidos. Y te muestra el reflejo de que si algo en la estructura mundial tiene viveza, es la cultura norteamericana. Claro. Entonces, de hecho, yo recuerdo que cuando vi esa película, me hizo recordar burda a Miguel Otero Silva y Oficina Número 1, porque yo decía, esta es la misma vaina, o sea, estamos en el mismo contexto. Yo lo único que creo es que hay otros elementos culturales que están vinculados a lo venezolano, que el mito de ciertos elementos cobra mayor valor. Y entre ellos, por eso es que meto como todo este beta de los caudillos y como el ser, ¿cómo que se llama? Poderoso ante todo lo que se te enfrenta. No Que deja es que como nadie te joda. claro, como el beta llanero, ¿sabes? Pero quería llegar a como a este punto porque hay un argumento que estaba meditando antes de llegar acá. Y lo pensaba a propósito de como esta vaina de que el rentismo, al final, mi jeva tiene como una frase con la que siempre hablábamos. Y yo una vez le pregunté a ella, amor, ¿pero tú qué crees que nosotros somos como venezolanos? Y ella me lanzó esta frase y me dice, ¿sabes qué? Al final nosotros somos filibusteros y prestidigitadores. Como al final somos todos los latinoamericanos. Y yo le decía, pero ya va, pero ¿cómo? Me decía, claro, porque es que al final nosotros somos presos de las circunstancias que nosotros vivimos. La estructura social que nosotros como sociedad hemos armado históricamente no tiene que ver con el devenir de lo que nosotros quisimos que se Sí, construyera la de ella. modernidad, el Estado organizado, etcétera, Hermano, esto es sino- un Lego de distintos tamaños. Y que lo armaron y una como... parte es pirata y otra parte es danesa. Entonces tú usas tu Lego danés y va encajando y de repente esta pieza, ¿por qué no encaja? Ah, La coño, es saca. china. Y entonces, bueno, la voy a usar aquí al lado. ¿Y por qué se cayó, coño? Porque el de al lado era chino. O lo haces mixto, que es donde la vaina se enreda. Claro, y te dices, no, pero y esa pieza se cae todo el tiempo. No, cuando se caiga la vuelves a poner otra vez y ella va funcionando. Así es que realmente somos. Que es la manilla de oficina, que es mejor dejarla así que cambiarla. Ajá. Mira, eso tiene esta maña. ¿Y por qué no la han cambiado? Es mejor así. Ahí voy a eso. Entonces, por eso es que yo siempre como los análisis los sitúo. Por eso es que a mí me gusta como el análisis hacerlo de manera inversa. Ponerme en la realidad e irme hacia atrás. Cuando yo lo pongo en la realidad, entonces yo le decía a mi hija, verga, esta vaina puede ser la mierda más funable del mundo. Pero la verdad es que nosotros somos como un virus de computadora. O sea, la cultura venezolana es como un virus. Es tipo, es muy parecido a la Matrix. Mi hermano. Escúchame. Déjame terminarlo. Porque me da miedo. Porque me da miedo. Que se te pierda, dale. Claro, porque ¿qué ocurre? Fíjate, en la película Matrix, Neo, ¿qué era? Neo era justamente una ecuación que no estaba equilibrada dentro del sistema. Y por no estar equilibrada dentro del sistema, él logró dentro del sistema adaptar y poner en contradicción al sistema. Yo siento que el venezolano tiene esa misma tendencia. El rentismo nos hizo a nosotros culturalmente tener una ecuación desequilibrada de forma cultural, porque no entendemos de que a mayor esfuerzo, poca retribución está bien. Nosotros no entendemos eso. Para un gringo esa vaina es normal. Trabajas 20 años y eso te va a permitir de beneficio a 20 años. Nosotros, ¿qué te pasa? Yo trabajo 20 años y debo tener de beneficios para no trabajar más Bueno, porque es nunca. una visión minera de la beta de oro, etcétera. Y tenemos esta visión además, marico, de que somos comerciantes. O sea, nosotros multiplicamos el dinero desde ser el dinero y ya. O sea, no requerimos más nada. Entonces, esa visión no equilibrada, cuando todo este proceso migratorio empezó, marico, yo creo que de las contradicciones que yo le escuché a más de las personas, a mis panas y todo, era como, marico, ¿cómo es posible que yo tengo que trabajar tanto y no tener tiempo para caerme a curda e irme a la playa? O sea, esta vaina no puede ser. O sea, esto no va en relación a lo que uno debe vivir culturalmente y ser como venezolano. Y yo creo que esa contradicción es justamente la que llevó a que se presente este fenómeno que ocurre ahora en Latinoamérica y en el mundo entero. Marico, los colombianos cuando migraron acá a Venezuela, ellos trajeron su cultura, pero su cultura la mantuvieron en su nicho social donde estaba. Los españoles hicieron lo mismo. Los italianos hicieron lo mismo. Los portugueses hicieron lo mismo. Es más, los que pasaron por más debajo de la cuerda, que ni siquiera notamos cuando se fueron de aquí en medio de todo el proceso de crisis,
que fueron los peruanos y los ecuatorianos, pasaron totalmente por debajo de la mesa. Mano, pero el venezolano, llega un venezolano a Montevideo y Montevideo entera se entera que llegó un venezolano porque el loco puso una bandera de Venezuela, porque el loco usa los domingos una camiseta de vino tinto, porque el loco pone música, porque culturalmente no tenemos la ecuación equilibrada para esta no sé, sociedad. porque yo creo que, por ejemplo, cuando aquí llegaron muchos de los colombianos que venían huyendo de la guerrilla, colocaban su bandera, ese era uno de los peos que había, y escuchaban su música, etcétera. Pero creo que has tocado algo interesante con lo de Virus. ¿Por qué? Porque el venezolano, si hay algo allí de yo no me tengo que atener a ningún sistema. Y un tipo me decía, mira, los gringos están contratando a 2 tipos de programadores importados. El indio, que es un huevo matemática, es un tipo que nació sacando ecuaciones en su cabeza y son increíbles. Pero hay ciertas cosas para las cuales llevan venezolanos, porque el venezolano ve el sistema y dice, pero ¿y si entramos por aquí? Y le dicen, no, pero es que no se puede. ¿Quién dijo que no? Pero, ¿por qué no se puede? Bueno, porque sería contraintuitivo. Y el venezolano aquí, que claro, pero si entramos por aquí nos ahorramos donde estamos teniendo el problema, ¿sabes? Dijo, ponle un tiro a la manilla, pues. Y ha funcionado. Mi hermano estudió en MIT y él me viene a buscar cuando yo fui a visitarlo en Boston, en un carro que está echando humo por todos lados, que por cierto se lo vendió un ex candidato presidencial venezolano, para que tengan, no voy a decir quién. Y yo le digo, viejo, ¿cómo te aprueba aquí el DMC? Que uno sabe que es una vaina seria en Estados Unidos, la licencia ya no te la puedes sacar regalada, ni puedes pagar, o sea, la licencia ya es un peo. ¿Cómo te pone la licencia anual de que este carro esté en buen estado? No, los venezolanos ya conocemos un tipo aquí, no venezolanos, sino ya corrompieron un gringo. Bueno, ya era corrupto, tampoco es que los bostonianos No, son... a ver, sí, Boston sí, es sí, Boston. sí. Dice, pero ya consiguieron no somos cuál era. realmente del mal. O sea, como virus, empezamos a darle a la célula hasta que apareció el bostoniano que nos acepta $40 por los cuales nos pone la calcomanía. Ojo, te lo digo, el lado positivo, que somos capaces de ver caminos que la gente no ve y somos capaces también de, mira hermano, si la vaina como es legal, a mí no me gusta, yo, peruano que me manejaba a mí en Perú, el venezolano que me manejaba en Perú, trabaja por una empresa de encomiendas. Y la empresa de encomiendas me patrocina la gira a Lima, chévere. Me dan el transporte en su carro, chévere, no tengo problema, pues yo voy a ir a un teatro, voy a volver a un teatro, no quiero una limusina, ya me trae. Me va llevando al aeropuerto, lo paran, y el tipo, el peruano le dice, póngase para allá, como, ¿por qué nos tenemos que mover para allá? Porque ahí no salimos en la cámara. O sea, ya el peruano y el venezolano se veían su vaina. No estoy diciendo que el venezolano ya corrompió al peruano, esta es otra historia. Entonces, el tipo voltea y me dice, hay que pagar tanto. Ponte tú 50 soles. Pero esa es la multa. No, esa es la vaina porque el tipo me deje ir. Digo, o sea, tu trabajo es manejar y no te has sacado la licencia. ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando en encomiendas en Lima? 3 años. 3 años. ¿Cuánto cuesta sacarse la licencia? Coño, es carísimo. ¿Cuánto? 50 soles. Es lo que acabamos de pagar, coño, de tu madre. Entonces, de la misma manera que nos sirve de mucha astucia porque es el bien de ser capaces de mirar más allá de sistemas que están congelados y ser capaces de irrumpir y crear vainas interesantes. Voy a hacer una hamburguesa en España que a nadie se le ha ocurrido. Voy a vender pequeños. También es una cagada porque no somos capaces de visualizar un mundo en el cual las cosas medianamente funcionen, entonces no somos capaces de producirlo para nosotros. Vamos a ir con la gente del Patreon ahorita, porque usted está viendo esto, porque hay una gente que paga para que todo esto se grabe. O sea, usted que me critica a mí de que qué bolas, Briseño, porque yo sé con quién es este comentario. Qué bolas, lo dejas hasta allí para que uno pague. Primero, sácate ese chip comunista. Segundo, claro, porque todo esto que tuviste gratis, no está gratis. Lo está pagando la gente que paga esto, que es la que va a ver cómo termina esta historia. Vamos con el Patreon, que hay hasta Patreon gratis. Los que están viendo en vivo lo están viendo en gratis. Café. Lo que acabas de oír es mucho más largo en Patreon, mucho más libre. Patreon, que es una plataforma de suscripción donde comparto contenido de audio y video, también a veces algún texto. Y, por supuesto, chateo con todos ustedes en la propia aplicación de chat que tiene Patreon. Te puedes suscribir completamente gratis y eso implica que no tienes ni siquiera que meter tu tarjeta de crédito. Y eso te permite recibir la invitación muchísimas veces a venir a las grabaciones en vivo por Zoom. Ahora, con el tier más bajo, que es $2 al mes, que no lo he cambiado en 3 años, tú puedes tener esa invitación, pero además recibir el que se vayan todos completo en audio. Con 5 recibes el que se vayan todos, recibes la invitación, pero recibes también, al igual que el de $2, el episodio perdido, que son episodios que nada más vas a conseguir aquí de hace 10 años, de hace 12 años, de hace 11 años, y vas a recibir el aburrido, que soy yo literalmente siendo fiel a la palabra aburrido. Estoy leyendo artículos para que tú los tengas que yo he considerado importantes durante la semana.
Eso, si lo haces con el de $10, lo recibes todo igual en video. Y con el de 20, bueno, con el de 20 ya hago striptease para ti. No, mentira, no hago ningún striptease. Pero recibes también shows de comedia que nadie más está viendo, a los cuales nadie más tiene acceso. Entonces, allá abajo te estoy dejando los datos para que le eches pichón y te suscribas.